Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de el Behavioral Pills Podcast. Yo soy Choyos, soy un behavioral designer aquí en Perú que, digamos, ya vamos, miren, no me van a creer, ya pronto estoy a punto de cumplir 5 años con Behavioral Pills desde que se fundó. De hecho, se fundó en pandemia, cuando estamos en pandemia, en el 2021, en enero. Así que ya estoy a días de cumplir el aniversario. Así que, qué mejor que celebrar ese aniversario con un episodio que es muy probablemente ya el último episodio del 2025. Pero, ¿qué tal episodio vamos a tener hoy día? Y ya les voy a contar un poquito más sobre eso, porque de verdad que el tema que vamos a abordar me ilusiona bastante. Es una entre novedad en el mundo de Behavioral Science, pero también que trae un contenido bien interesante en términos de las temáticas que se hablan en un documento que se acaba de lanzar. Ahorita voy a ir a eso, pero antes de empezar, no se olviden, suscríbanse. Suscríbanse al canal de YouTube o de Spotify, porque recuerden de que estos videos no lo logré este año. Hay otros videos, si me siguen en las entrevistas, siempre digo que voy a hacer más seguido, voy a subir con más frecuencia. No lo logro. Un happy problem que tengo es que ha habido mucho trabajo este año, así que entre todas las cosas pues voy grabando conforme voy pudiendo grabar. Así que no te puedo garantizar de que todas las semanas va a haber un episodio. Entonces, como no vas a poder saber exactamente cuándo lanzo un episodio, qué mejor que suscribirte, ponerle la campanita para que ya sea YouTube, Spotify te alerte, no te lo ponga, te mande la notificación y tú digas, ajá, llegó un nuevo episodio de Behavioral Pills Podcast, para que no te lo pierdas, porque finalmente hay temas bien interesantes. El tema ahorita es muy actual, así que si no lo escuchas en el momento, puede que te pierdas de algo, puede que te pierdas de alguna discusión. Así que no lo quiero hacer más largo ahora sí, que seguramente ya querrán saber sobre el tema de hoy. Y es que hoy día vamos a tener entre nosotros a un invitado que ya ha estado con nosotros, que es Juan de Rus. Ahorita ya le voy a dar la bienvenida, y él que nos ha acompañado unos episodios atrás, nos acompaña desde España. Juan es Managing Partner en Neovantas, que es también una empresa bastante importante y conocida en esa parte del mundo en el tema de Behavioral Science. Y el tema de hoy tiene que ver con un documento que Neovantas acaba de lanzar hace unas semanas, que está asociado a otro documento que es el famoso Behavioral Economics Guide. Desde el 2014, behavioraleconomics.com, que es, digamos, una plataforma muy conocida, muy importante de difusión del tema de Behavioral Economics, lanza estas guías que básicamente son como revistas, son como recopilaciones de investigaciones, de papers, de artículos que son muy interesantes cada año, ¿no? Y hemos tenido diferentes autores, diferentes organizaciones que han participado en esas revistas a lo largo de los años, pero siempre han sido en inglés, lo cual pues bien para que dominen inglés. Pero hay un tema, porque Behavioral Science ya es difícil de por sí, ¿no? Como tecnicismos y demás. Es una disciplina también muy científica, entonces tiene método, tiene rigor y demás. Entonces ya es difícil de por sí. Si a eso le metemos el inglés, ya como que complejiza para los que no somos nativos en inglés. Entonces, hoy día el episodio decía que me parece muy especial porque es una buena noticia para el mundo de Behavioral Science hispanohablante. Es que Neovantas lanza esta primera edición del Behavioral Economics Guide en español. Entonces, de verdad que para mí es un tremendo paso para nuestra historia de la disciplina hispanohablante. Yo personalmente me toca mucho porque cuando creo Behavioral Pills y en general Behavioral Pills Podcast, siempre estuve entre la duda si lo hago en inglés o en español. Yo siempre supe de que podía llegar a más gente si hablaba en inglés, ¿no? El mundo se abre más. Pero yo dije, ya hay mucho en inglés, y hay un montón de podcasts que puedes escuchar en inglés, mucho mejores que este probablemente. Entonces, ¿qué tal si me dedico al mundo hispanohablante y lo hacemos en español? Entonces siento que esta versión que saca Neovantas del Behavioral Economics Guide en español cae dentro de la filosofía con la que nace Behavioral Pills. Entonces por eso estoy muy emocionado. Ya no quiero hacerla más larga, quiero darle la bienvenida
a Juan para que nos acompañe aquí. Hola Juan, ¿cómo estás? Y bueno, hice esta intro general, rápida, para que todos tuvieran un poco de contexto de por qué estamos aquí. Pero quería agradecerte primero personalmente, Juan, y al equipo de Neovantas por esta bonita noticia que nos lanzaron con ese Behavioral Economics Guide. De hecho, cuando yo leí tu post y dije, aguanta, pero el Behavioral Economics Guide como que no, o sea, normalmente lo lanza el behavioraleconomics.com, entonces me metí un poco más y por lo que hemos podido conversar un poquito, Juan, me contabas que esta es una versión nueva, es decir, no es una traducción literal de la edición 2025, sino que es un trabajo que ustedes han hecho de edición, de selección de artículos, de traducción de los artículos, pero además que han incluido a otros invitados como, ¿no?, bancos españoles muy importantes que también aporten al documento y hace una construcción que nace desde Hispanoamérica. Así que primero, gracias por estar aquí, Juan, y cuéntanos un poquito qué es toda esta maravilla que han construido desde el lado de ustedes. ¿Qué tal, Chollos? Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu casa. Buenas tardes desde Madrid. Y la verdad que ha sido una iniciativa muy bien acogida por todo el mundo hispanohablante y por la comunidad. Y la iniciativa nace un poco, yo creo que con la misma voluntad, ¿no?, con la que en su momento tú creas también Behavioral Pills, porque nos damos cuenta de que el interés en el mercado hispanohablante es cada vez mayor, ¿no? Y cuando buscas recursos, artículos y dónde apoyarte, ¿no?, para tus proyectos, para tus intereses personales, pues casi todo está en inglés, ¿no? Y como bien dices, ¿no?, ya es un tema, o algunos temas ya son lo suficientemente complejos como para meterle la complejidad adicional del idioma, ¿no? Entonces, nosotros llevamos colaborando, pues escribiendo diferentes artículos en la Behavioral Economics Guide en inglés, yo creo, desde pandemia, yo creo que también 5 años, escribiendo algún artículo relacionado con proyectos, y cuando surgió la oportunidad de hacer esta edición en español, hablamos con los organizadores y acordamos este primer lanzamiento, ¿no? Y como bien comentas, no como una traducción, sino como una adaptación, que ahora podemos entrar en detalle, de aquellos artículos, reportajes, recursos que considerábamos interesantes para el mundo hispanohablante, ¿no? Y así lo hemos hecho en este primer lanzamiento. Sí, me parece, los felicito por eso, porque, claro, ya de por sí que pueda hacer una traducción literal ya sería un aporte desde el punto de vista de, oye, qué chévere este documento que además, a ver, no vamos a mentir, leer el Behavioral Economics Guide no es leer una novela ligera que te echas con un cafecito y ya está. O sea, sí hay que prestar atención, finalmente son artículos, no son artículos de revistas, son artículos, digamos, científicos que tratan de demostrar evidencia de algún experimento, de un estudio que se ha hecho, y tiene algunas partes que son más densas porque tienes método, tienes, ¿no?, el tema ya estadístico y demás, que ya lo hace más difícil. Entonces, ya si fuera una traducción literal, bien, pero ustedes, y de hecho los que hayan podido revisar el documento lo verán, incluso en el diseño visual, ustedes han ayudado mucho también a que se pueda leer muy fácilmente, ¿no? Es decir, y ya estar en español también ayuda en esa dinámica. Entonces, primero, sí, agradecer y felicitar por eso, y me da mucho gusto. Y Juan, y una pregunta, porque la idea para los que nos escuchan hoy día, la idea de conversar con Juan un poco es, primero quiero entender un poco los planes, o sea, de dónde nace esto y tener un poco de visión de qué podemos esperar de aquí en adelante de un documento como este. Y lo segundo es ya poder quizás entrar a detalle en algunos de esos artículos simpáticos que salen en el documento que cualquiera persona va a poder leer, pero hay uno en particular, Juan, en el que quisiera profundizar. Pero para ir por el primer punto, entonces, ustedes para esa primera edición han tomado artículos de años anteriores y han podido traducirlos y han hecho como una colección, como han curado, ¿no? Han dicho que es una colección para 2025. Cuando ustedes conversan con los organizadores, están también pensando en la posibilidad de comenzar a publicar artículos que se puedan escribir desde
digamos, Hispanoamérica, por ejemplo, ustedes me dicen que desde Novantas han podido escribir, han podido aportar al Behavioral Economics Guide. Por ejemplo, sé que B-Way también en 2023, si no me equivoco, también colaboró con un artículo. Entonces, pero son empresas, digamos, hispanohablantes. O sea, significa que ustedes cada año van a traducir lo que vaya saliendo o también van a poder publicar cosas nuevas o cosas desde esta parte del mundo. No, es muy buena pregunta. Nosotros, bueno, al ser el primer año, lo bueno es que lógicamente había un histórico de 10 años, ¿no? Para poder elegir, ¿no? Entonces, una de las cosas que queríamos hacer era no limitarnos solamente a lo que se había publicado en la Behavioral Economics Guide de este último año, en el último lanzamiento, sino de todo el histórico que había, donde creíamos que había información muy, muy interesante, recoger aquellos artículos que pudiesen ser interesantes de nuevo para el mundo hispanohablante, ¿no? Entonces, lo primero que y además se hizo un trabajo bastante exhaustivo por parte del equipo de Neovantas en elegir esos artículos, entonces hicimos una revisión histórica de todos y elegimos estos 12 artículos que nos parecían interesantes. Esto como primer paso. Pero además de eso, algo has comentado, ¿no? La guía es larga todos los años y tiene mucha información. Entonces, otra de los objetivos que teníamos, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a reducir la fricción, ¿no? Para que los comportamientos se produzcan, queríamos reducir la fricción de la guía también para que los comportamientos se produjesen y, por tanto, organizarla de alguna forma que facilitase la lectura, ¿no? Entonces, segundo tema que hemos hecho es organizarlo en 3 capítulos, ¿no? Entonces, que si alguien está más interesado en el mundo de IA y de datos, en esa intersección con la ciencia del comportamiento, este es todo el primer bloque, ¿no? Segundo, si estás más interesado en la aplicación en negocios, sobre todo sector financiero, asegurador, que son negocios que han avanzado en el sector privado muy, muy rápido en la disciplina, es el segundo capítulo, ¿no? Y luego nos parecía también interesante para cubrir a toda la tipología de lectores, tener otro bloque, otro capítulo que estuviese relacionado con comportamientos más cotidianos, ¿no? Entonces hicimos el tercer capítulo que ya está relacionado más con la ciencia del comportamiento de manera general y con comportamientos que no necesariamente son comportamientos que se trabajan en el sector privado, ¿no? Que es al que llamamos la toma de decisiones en nuestra día a día, ¿no? Salud y prevención, qué es lo que explica nuestro comportamiento, optimización de journeys, ciudadano consciente, es decir, temas también más relacionados con política pública que creíamos que nos podían ayudar. Y adicionalmente a esto, ya respondiendo a la pregunta que hacíamos, también nos parecía interesante incluir contenido adicional, ¿no? Y no solo darle un diseño diferente, no solo estructurarlo de manera diferente, sino incluir contenido adicional que en este mercado hispanohablante tuviese sentido, ¿no? Y entonces ahí hemos incluido un reportaje con 3 de los partners, ¿no? Con los que trabajamos, los 3 principales bancos en España, que los 3, tanto BBVA, Santander y CaixaBank, tienen hub de Behavioral Economics. Y nos parecía interesante que nos contaran su experiencia, ¿no? Es decir, ¿cómo empezasteis? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué consejos daríais a la gente que está intentando, a las empresas que están intentando empezar a aplicarlo, ¿no? O montar una unidad de ciencia del comportamiento en la organización? Y esto es algo que hemos incluido, ¿no? Y de cara al futuro, en la línea que comentas, nos gustaría no solo, ¿no? Aparte de este reportaje, probablemente poder incorporar algún contenido adicional de personas del mercado del mundo hispanohablante que pudiesen incluir un artículo, incluso si este artículo no se ha incluido en la Behavioral Economics Guide de ese año, ¿no? Eso me suena increíble porque le genera una plataforma nueva y con mucho potencial además, para justo eso, ¿no? O sea, para artículos, para profesionales que pueden compartir sus conocimientos y que por A o B motivos no llegan, ¿no? A las otras, a las otras revistas. Y me encantó la parte del reportaje. Esa parte me pareció genial. O sea, sí la leí. No puedo, como te decía, offline no he podido terminar el documento, es un documento igual extenso, pero sí efectivamente mucho más digerible visualmente para leer también, y facilitan bastante el trabajo, así que gracias por eso. Pero el reportaje me pareció bien interesante, porque es como que los artículos, claro, están basados en experimentos, en, como decían, en investigaciones,
mientras que el reportaje está basado en la empírica, ¿no? O sea, es como que la experiencia de estos líderes que están, ¿no? Que lideran cada uno de los hubs en estos tres bancos, pero además tres experiencias diferentes, ¿no? Siendo BBVA y Santander, pues dos grandes bancos, ¿no? Pero el tercero ahorita, pues, no tengo el documento, debía Sí, habría. sí, Imagine Bank es el banco digital de CaixaBank. Claro, ahí está. Entonces, y la experiencia de Imagine era diferente que pero aún así exitosa, ¿no? Entonces, y siendo igual Caixa una marca importantísima en España, pero pensando en Santander y en BBVA como bancos globales, aquí en Perú, por ejemplo, tenemos ambas marcas, Caixa no está por acá, pero aún así, digamos, no importa, digamos, hasta dónde llegas, las experiencias pueden ser diferentes y aún así implementar esa disciplina, ¿no? Entonces, creo que a mí me pareció genial que hayan incluido ese bloque. Y por eso decía, me parece que tiene mucho potencial la existencia de este documento, no como una traducción literal de cada que sale reporte en inglés, ahora Neobantas tradujo, sino como que tienen esa libertad editorial para poder, como tú decías, incluir algún artículo si es que vale la pena, poder incluir reportajes como el que acaban de hacer, es decir, aportarnos un poco en las novedades y qué sucede en el mundo de behavioral science en habla hispana, porque creo que además aporta mucho a este movimiento general que se quiere en Behavioral Science, de salir de estas investigaciones exclusivamente dedicadas, ¿no? Al mundo angloparlante, de, ¿no? Países súper desarrollados y demás, porque si sabemos que el contexto importa, ¿no? Si sabemos que el contexto influye en cómo nos comportamos, qué mejor que tener una fuente de información para investigaciones y para resultados y cosas que se aplican en países tanto de España, Latinoamérica y en general, como siempre digo, hispanohablantes, ¿no? Así que de verdad que eso me pareció súper, súper chévere, Juan. Sí, ahí con respecto al reportaje, primero, lo has comentado, ¿no? Agradecer a Nuria Pesquera de BBVA, a Juan Guerra de Banco Santander, ¿no? Y a Cristian Farrés de Imagine por la generosidad, ¿no? En el reportaje y por contar realmente cuáles han sido sus experiencias. Y como bien comentas, el hecho de elegir tres entidades en diferentes momentos de madurez con la disciplina y luego entidades también diferentes, ¿no? BBVA que empezó antes, en torno a 2016, Banco Santander también banco global, ¿no? Pero que empezó un poco más tarde, probablemente con ciertas lecciones aprendidas, ¿no? Sobre la disciplina ya en el momento que arrancaron. Y luego Imagine, un banco digital, ¿no? Donde la forma de organizarte, la estructura es mucho más plana. Ahí sí que están muy acostumbrados a A/B testing, a user testing, a experimentar. Es interesante porque creo que al que trate de arrancarlo, independientemente de que estés hablando de una gran multinacional, como pueden ser BBVA y Banco Santander, o de un banco digital, que es un reto curioso porque son bancos que están mucho más acostumbrados a procesos similares y donde nosotros cuando empezamos a colaborar con ellos se produjo una experiencia muy interesante que era tratar de demostrar, ¿no? que Behavioral Science era algo más, ¿no? que los A/B testing que se estaban haciendo en ese momento por los diferentes equipos. Y esta es una conversación siempre muy interesante en qué es Behavioral Science, qué es marketing, qué es UX, dentro de los procesos CRO, ¿no? Cuál es el rol que jugamos. Entonces, ahí fue un reto, ¿no? Interesante, independientemente de que estuviesen más acostumbrados. Y un tema que también creo que es importante. Nosotros este reportaje lo queremos mantener todos los años y no solo con una visión de España, sino con una visión de España y Latinoamérica, ¿no? En el primer reportaje estuvimos hablando con varias de las empresas, consideramos que estas eran las tres que con un grado de madurez que podía tener sentido lanzar, pero de cara al año que viene ya hemos tenido las conversaciones con algunas, por ejemplo, algunas de empresas con las que trabajamos en México para dar también una visión totalmente global a la disciplina. Es decir, no queremos, ¿no? que la revista tenga un sesgo de España, sino que realmente tenga un uso global, ¿no? Entonces, hay un compromiso por nuestra parte también a darle una representatividad local de las diferentes geografías y de cara al reportaje del siguiente lanzamiento del año que viene, trataremos de que
este reportaje sea lo más representativo, ¿no? Geográficamente para todos los lectores, que creo que es un tema también importante a trasladar. No, claro que sí, y te lo agradeceríamos bastante porque por esta parte, por este lado del charco, hay mucho, cada vez más, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, he notado que este año en particular el crecimiento digamos, de la disciplina en las empresas está avanzando, ¿no? En Argentina es un tema también bastante fuerte, Colombia también está cada vez solidificándose, México, Chile, o sea, es decir, hace 5 años cuando yo mencionaba pues que Behavioral Peace nacía, no éramos muchos, o sea, era poco, pero en 5 años realmente ha crecido bastante, entonces creo que hay experiencias, creo que hay cosas que se pueden compartir y, como decía, que se puede hacer un documento de habla hispana y no solamente necesariamente, no necesariamente solo europeo, americano, en lo que fuese, Correcto. sería súper poderoso, ¿no? Y de verdad que nos ayuda a todos, nos ayuda a todos a estar un poco al tanto de por dónde va. Incluso no sé en qué medida se podría incluir Brasil. Brasil también tiene un movimiento muy fuerte de behavioral science, solo que el tema del idioma, como siempre, mira, yo siempre digo aquí desde Sudamérica, ¿no? Brasil está al costado de nosotros, yo soy vecino, Perú es vecino de Brasil, pero las interacciones culturales son muy limitadas, justamente porque el idioma nos separa y me da mucha pena porque es un país que tiene muchísimo que compartir con nosotros, ¿no? No, de hecho, fíjate que lo tengo reciente porque estuve en Sao Paulo hace un par de meses haciendo training de Behavioral Science en algunas entidades y la adopción, ¿no? Y las ganas que hay en un país que es inmenso, ¿no? De aplicar todo esto tanto en el sector privado como algunos grupos también que hay de políticas públicas. Hay unas ganas enormes. Entonces, sí, tienes razón que está el tema del idioma, ¿no? Y hablamos de la Visual Economics Guide en español, pero es verdad que yo creo que nos entendemos bien también, o sea, que no hay tanta diferencia entre los idiomas Sí. y puede tener sentido, creo que efectivamente, ¿no? Incluir también estos casos Tal de cual. Brasil. Además que siendo una economía tan fuerte como es Brasil, bien interesante cómo podríamos también aprender de lo que van aplicando ellos, ¿no? Como tú dices, un país tan Totalmente. grande, con tanta gente, los casos, ¿no? El potencial que tiene una empresa brasilera de poder tener muestras grandes ¿no? por sus mercados inmensos que tiene, sería bien interesante. Entonces, nada, Juan, de verdad que me estoy muy ilusionado y estoy seguro que mucha gente que nos escucha también estará muy ilusionada de qué se vendrá con estos siguientes reportes. Así que primero era un poco entender un poco de a qué va, qué se está tratando de lograr con esto. Y ahora me gustaría entrar un poco más a detalle. Tú mencionas, claro, son 12 artículos muy interesantes entre sí y muy diversos entre sí. Creo que han hecho una selección bien interesante porque hay artículos, como te decía, sobre la IA aplicada a Behavioral Science, sobre la ética, ¿no? De cómo se debería, cómo se debe o no debe aplicar esta y cuál es el futuro, ¿no? Una proyección a 2040 creo que hacían acerca de cómo debería ser la aplicación, ¿no? El tema de incluso evidencias de cómo, o sea, me encanta cómo todavía siguen sacando casos de evidencia de cómo behavioral science puede impactar en negocios, hablan mucho sobre temas de seguros, hay un artículo acerca de programas de fidelización, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, es muy diverso, yo creo que es interesante porque esto pues a alguien le va a interesar algo, ¿no? Pero yo decía, hay un artículo que a mí que me voló la cabeza, que me pareció bien interesante, que es el primer artículo, creo que lo seleccionaron muy bien para ponerlo al inicio, que tiene que ver con a ver, el tema, el artículo básicamente estudia el potencial de la IA con respecto a la creación de esto, lo que llaman los participantes sintéticos, ¿no es cierto? Es decir, Correcto. para los que no están muy familiarizados con todo lo que está pasando con la IA, ¿no? Básicamente lo que plantea es que cómo puedes alimentar un algoritmo con data real, o sea, cómo se comporta la gente realmente en el mundo, ¿no? Con como decía, sus data, ¿no? Con sus comportamientos, todo lo que pueda tener una empresa, y crear, o por así decir, clonar, si estoy entendiendo bien, Juan, si no, por favor me corriges, clonar a estas personas y construir estos participantes sintéticos que básicamente, digamos, replican el comportamiento. Y en vez de hacer investigación con personas reales, hacemos investigación con esos personajes, estos participantes sintéticos, ¿no es cierto? Entonces, eso abre un mundo de discusión, porque cuando yo leí el título o pensaba en IA aplicada a Behavioral Science, en mi cabeza muy limitada, yo pensaba, claro, ¿qué herramientas
tipo un ChatGPT me puede dar más información usando IA. Y no me había puesto a pensar en que la IA puede llegar mucho más lejos que simplemente cómo me das más info, sino incluso cómo puedo comenzar a hacer investigaciones con estos clones y no tanto con las personas reales. Y qué tan válido es eso, ¿no? En términos de información, podríamos hablar en términos de ética. No sé, Juan, o sea, el tema me parece tan amplio, es una puerta tan grande la que se nos abre, que me encantaría tener tu impresión sobre esto. O sea, ¿qué sentiste cuando escogieron este artículo? ¿Qué impresiones tienes sobre los resultados? Cuéntanos un poquito para los que todavía no lo han leído y para los que ya lo han leído que quieran saber tu opinión. No es, o sea, primero, muchas gracias por la selección del artículo, porque yo creo que claramente es uno de los temas de futuro que está por ver, ¿no? Yo creo que este artículo y algunos otros que se han ido haciendo lanzan resultados prometedores sobre el impacto que pueden tener estos pesticidas sintéticos en investigación, ¿no? Como bien explicabas, los participantes, ciudadanos, clientes sintéticos, lo que tratan es de replicar, ¿no?, qué diría un humano en un determinado research o en un determinado contexto concreto, ¿no? Y en este estudio que hemos seleccionado, al final lo seleccionamos porque, como digo, lanza unos resultados prometedores sobre una correlación importante entre las respuestas que dan los participantes sintéticos a las encuestas versus las respuestas que en su momento dieron los humanos a las mismas preguntas, ¿no? Y, lógicamente, estas se están dando correlaciones de 80-85% de proximidad en las respuestas entre los sintéticos y los humanos, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones que podemos hablar largo y tendido, ¿no? Pero hay una que menciona el artículo y además lo menciona en el abstract, que a mí me parece una súper interesante desde el punto de vista más social, que es qué ocurre cuando nosotros no tenemos llegada a determinados sitios para hacer una investigación. Es decir, qué pasa serían los non-weird, ¿no? En los que no son, como sabes, este concepto que se nos ha achacado mucho, ¿no?, a los científicos del comportamiento, y todo muy bonito, pero en poblaciones ricas y desarrolladas y democráticas. Pero ¿qué ocurre, no? El weird, si recuerdas, es el Western Educated Industrialized Rich and Democratic, ¿no?, countries. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer una investigación en un sitio que está en un conflicto armado, ¿no? Cuando tenemos que hacer una investigación en un lugar en la que la llegada, ¿no?, de los científicos del comportamiento no es tan evidente, ¿no? Entonces, el artículo al final muestra resultados muy positivos, ¿no?, y con una correlación alta en estas poblaciones a las que en algunos casos no puedes hacer la investigación, y por tanto tendrías una alternativa muy, muy interesante, ¿no?, para hacer focus groups en lugares donde, como digo, hay un conflicto armado y hay casos de maltrato infantil, ¿no?, o hay casos de tráfico de personas, ¿no? Esto lo he hablado alguna vez con alguna persona del sector trabajando en lugares de conflicto, y decía, es que esto es una herramienta que para nosotros la disciplina puede ser muy importante, ¿no? Porque hacer un focus group en estos sitios, una encuesta, es muy, muy complicado, ¿no? Es prácticamente imposible. Además, ¿no?, me comentaban, además tiene una carga emocional difícil de manejar, ¿no?, en algunos de los casos, ¿no?, y con el sesgo que esto pueda conllevar. Y aquí parece que podemos tener una herramienta objetiva que nos da una información súper útil para complementar, ¿no?, estos diagnósticos, esta investigación. Entonces, esa es una línea, ¿no? Y luego la segunda línea que nosotros desde Neovantas también estamos investigando, ya tenemos algunos resultados, es una línea de eficiencia en determinados comportamientos que a día de hoy tratas de replicar o de predecir con encuestas, y que realmente te llevan mucho tiempo, te llevan mucho esfuerzo, y cuando cambia algo en el contexto, todo eso que hiciste en su momento, pues las respuestas cambian completamente porque ha habido un cambio en el mercado que hace que los 3 meses que llevas de investigación pues no te sirvan para nada, porque ahora llegó un nuevo competidor y lo que dijo el cliente no sirve para nada. Entonces, estamos viendo también los sintéticos como una herramienta de flexibilidad. Es decir, que si yo estoy haciendo un análisis de precios, un conjoint analysis, cambia algo en el contexto porque entra un nuevo competidor o el competidor principal lanza una nueva oferta, todo lo que obtuve de estas preferencias probablemente no sea válido. Sin embargo, si yo tengo bien montado este grupo de cliente sintético,
hago ese cambio en el contexto, en el modelo, y luego podemos entrar, si quieres, un poco más en detalle, y puedo volver a tener respuestas de estos clientes con este cambio en el contexto concreto, ¿no? Que creo que es muy, muy interesante, ¿no? Y aprovecho también para lanzar un aviso, porque creo que, bueno, cuando hacen estas cosas siempre tiene aspectos positivos y luego tiene la contrapartida negativa, y es que no lo tomemos a la ligera, ¿no? Yo ya he visto anunciados en algunas webs, oye, vendo clientes sintéticos, ¿no? Y los puedes utilizar para cualquier comportamiento. Creo que los que nos dedicamos a esto del comportamiento, sabemos que los comportamientos son complejos y que no es lo mismo comprar en un retailer que contratar un préstamo online, ¿no? Son comportamientos completamente diferentes. Entonces, creo que un tema importante también en este mundo de los sintéticos es que entendamos qué comportamientos son fáciles de replicar, qué comportamientos tienen complejidad, ¿no? Por la complejidad que tiene el contexto per se en el que se produce ese comportamiento, y, por tanto, que no pensemos que esto es meter un prompt, haz como si fueseis 2.000 personas haciendo este comportamiento y sacar los resultados y decir que esto es totalmente válido. Entonces, bueno, ahí hay un mundo que creo que todos tenemos que aprender qué recorrido tendrá, ¿no? en la disciplina. Es un buen punto, Juan, porque, a ver, fascinante el tema es, ¿no? Porque de nuevo nos abre algo que nunca habíamos pensado que se podría hacer, por lo menos cuando yo era joven, jamás, yo estaba, no sé, estudiante de la universidad, nunca se me hubiera ocurrido que eso era una posibilidad, ¿no es cierto? Entonces sí es fascinante por las puertas que se abren, como digo. Pero creo, o sea, creo no, estoy convencido de lo que tú dices en que hay límites, ¿no es cierto? Es decir, a ver, una cosa es que yo correlacione cómo una persona responde a un cuestionario, a un examen, a una prueba, y cómo como le llamamos, los agentes sintéticos o los participantes sintéticos responden a la misma prueba, ¿no? Ese es un tipo de data que, ok, quizás a lo mejor puede funcionar y puede correlacionar, pero como tú dices, el comportamiento es complejo, por ejemplo, ¿no? Una cosa, y yo no sé hasta dónde puede llegar un algoritmo, ¿ya? Y a lo mejor me estoy quedando limitado, pero una cosa es yo poder tener un grupo, ¿no? De participantes sintéticos y hacer un focus group, como decías, ¿no? Pero claro, yo siempre hablo cuando hablo con las empresas, con mis alumnos, acerca de lo que es la data declarada. La data declarada es lo que la gente te dice que va a hacer, si le gusta, no le gusta, qué piensa, qué no piensa, es decir, declara, ¿no? Y lo contrasto con lo que es, para mí yo trabajo con tres tipos de data: data declarada, data observada y data estructurada. La data estructurada ya es el comportamiento, es decir, que la gente haga clics, que la gente descargó, que la gente hizo, ¿no? Entonces, yo no sé si con los participantes sintéticos yo puedo llegar a tener data de qué haría, cómo se comportaría, ¿no? Entonces, una cosa es que me participen en un focus, que me digan como AIs, yo pienso tal cosa en base a la data con la que fue entrenada, y otra cosa es que la gente pueda participar. O sea, pongo un ejemplo, Juan. Si tú quisieras saber si tu reporte del Behavioral Economics Guide es un éxito, más allá de lo que la gente te diga, oye Juan, es lo máximo, me encantó y felicidades, lo que tú quieres ver es cuánta gente lo descargó, ¿no es cierto? Porque más te dice las descargas, porque eso significa que la gente por lo menos lo ha descargado, no sabemos si lo ha leído, pero por lo menos lo ha descargado versus lo que te digan, ay, lo máximo, sí, tu post fue maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si se puede llegar a ese punto, pero de nuevo, estamos en 2025, quizás todavía eventualmente se podrá, ¿no? ¿Qué opinas sobre esa digamos, distinción entre lo que una AI te puede decir y lo que una AI podría hacer? Te agradezco mucho la pregunta, porque es una de las grandes reflexiones. Yo con los datos yo incluso soy más contundente que tú, con la información declarada. Yo ahí me baso mucho en el amigo Rory Sutherland, ¿no? Y su percepción sobre la información reportada, y que te viene a decir básicamente los 7.000 millones de dólares que se gastan en market research no sirven para nada, ¿no? No sé si llegar hasta ese punto, pero te digo por qué, ¿no? Digo esto porque yo, cuando tengo estas conversaciones sobre sintéticos, y ahora, si hablásemos dentro de 6 meses, incluso te podría dar ya algunos datos concretos de qué está ocurriendo, pero yo hay una conversación que tengo con los clientes, con las personas que interactúo, que es,
oye, ¿te gustaría que estos sintéticos nos seguimos engañando? Y entonces hacemos que repliquen la información declarada que luego nada tiene que ver con el comportamiento, porque esa es una opción. Oye, yo quiero que los sintéticos correlen de manera perfecta con lo que me están diciendo en las encuestas. Digo, ojo, fenomenal, ya tenemos dos datos que nos engañan. Tenemos el de la información declarada y el de los sintéticos engañándonos también. O lo que comentas, quiero que me repliquen el comportamiento real, que es cuántas veces, no que me digas que la guía es maravillosa, sino cuántas veces lo están descargando. Nosotros estamos optando por esa segunda línea, ¿no? O por lo menos tratando de educar. Dijo, ahora tenemos una oportunidad, o sea, estoy llevándolo al extremo, ¿eh? No estoy diciendo que toda la investigación o toda la data declarada no nos sirva para nada, pero si yo tuviese, si a mí me preguntases cuál es la línea que tendríamos que seguir con el cliente sintético, yo creo que lo coherente para los que nos dedicamos a esto y sabemos la complejidad que tiene la data declarada, no es que nos repliquen la data declarada, es que nos repliquen el comportamiento real, ¿no? Porque si no, insisto, no nos estamos engañando una vez y ahora nos estamos engañando dos veces y la IA es igual de mentirosa que el humano, ¿no? No creo que sea el camino a seguir. Exactamente, coincido plenamente contigo. No quiero ser tan tajante en destruir lo que es la data declarada, porque todavía algunos vivimos de eso. Pero a ver, porque creo, a ver, yo lo que siempre le digo a mis clientes, ¿no? Hay cierta información para la cual la data declarada te sirve, pero no para, por ejemplo, predecir comportamiento. No hay forma, pues. O sea, yo soy muy claro que cuando hago una entrevista, un focus group, lo que sea, no estoy levantando data para poder predecir. O sea, no te puedo decir, sí, la gente va a comprar el producto. No. O sea, lo que me da es matiz, me da información, me da color, me permite entender qué piensa la gente, pero que ya sepa qué piensa no significa que sepa qué va a hacer, ¿no? Entonces, me parece interesante lo que mencionas y yo creo que cuando evalúo lo que puede hacer o lo que no puede hacer la IA, y a veces choco con unas personas, porque por ejemplo, alguien podría decir ahorita, oye, pero 80% de correlación no es lo suficientemente alto todavía, ¿no? Entonces ya, pero es 2025. O sea, es uno de los primeros intentos en el que la IA está comenzando a hacer esto, ¿no? Entonces creo que mucha gente no se pone a pensar de que IA no es, ya existe y así va a ser para siempre. No es como pensar que cuando salían los primeros renders de video hechos con inteligencia artificial, el famoso ¿cómo se llama? Will Smith comiendo tallarines, ¿no? Que no sé si lo has visto, pero que es horrible, ¿no? Y alguien hubiera dicho, la IA nunca puede, pero claro, pues la IA evoluciona, aprende y ahora hace las maravillas que puede hacer. Entonces no quiero caer en el mismo pecado de pensar que porque hoy la IA no puede replicar comportamientos, no significa que en el futuro sí pueda hacerlo, lo cual haría mucho más interesante la utilidad de este tipo de data, ¿no? Y ahí, Juan, quiero llevarlo al punto obvio de todo esto, ¿no? Que es la parte ética, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, o sea, a ver, una cosa que me voló la cabeza y que quería comentarte, ¿no? O sea, es como que, ¿qué hubiera pasado, ya? Si Stanley Milgram, ¿no? Que hizo su experimento del electroshock, ¿no? A las personas que interrogaba en las universidades, o Philip Zimbardo, ¿no? En su famoso experimento de la prisión de Stanford, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en vez de haber hecho esos experimentos tan cuestionados por la parte ética, no por los resultados fueron fascinantes? O sea, el aporte a la ciencia del comportamiento de ambos experimentos fue muy importante. Fue muy importante lo que aprendimos acerca de la psicología humana, pero ¿a cambio de qué? De maltratar y traumar a algunas personas, ¿no? Entonces ahí es donde dijimos, no, basta, estos experimentos no se pueden seguir haciendo porque es demasiado daño a ciertos individuos en nombre de la ciencia. Pero ¿qué hubiera pasado si Zimbardo hubiera podido hacer su experimento no con personas reales, sino con personas, con clones, o sea, con personas sintéticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿podríamos seguir empujando la frontera del conocimiento de la psicología porque ya no estamos dañando a personas por ponerlas en situaciones de alto estrés y de mucha demanda psicológica? ¿Y hasta dónde nos podría llevar, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso, Juan? Fíjate que en el caso de Milgram, por ejemplo, me consta que es uno de los experimentos que se está intentando replicar, ¿no? Entonces no recuerdo cuáles fueron los resultados, pero es uno
de los que se han intentado replicar con sintéticos. Creo que el resultado ha sido similar a algo que ocurre con los sintéticos, que es que tendencialmente los resultados son muy similares, luego tiene algunos valores más extremos y más outliers, que es lo que ocurre en el artículo también que explicamos, que hemos incluido en la Behavioral Economics Guide, ¿no? Entonces, es muy buen punto. Yo lo veo en la misma línea de lo que comentaba al principio, ¿no? De zonas de conflicto, lugares donde sería súper interesante tener ciencia, donde sería súper interesante entender qué están pensando los ciudadanos y por diferentes motivos no podemos, ¿no? Y aquellos experimentos cuestionables, ¿no? En su momento, ¿no? Por el perjuicio que podían tener sobre los individuos, efectivamente esto nos abre una ventana. Lo que pasa es que te abre un reto también, ¿no? Por ejemplo, imagínate de los experimentos que comentas, estos se han hecho históricamente, ¿no? Entonces, en el caso de Milgram tenemos un contrafactual, ¿no? Tenemos una variable con la que podemos comparar. El tema, o lo que alguien nos podría retar si hiciésemos un nuevo experimento en el que tú infringes, bueno, cualquier perjuicio a una persona, dolor o lo que sea, y te da un resultado, alguien te podría decir, bueno, ¿y cómo sé yo que esto es real, ¿no? Que esto es válido? Y efectivamente, como no se ha hecho en el pasado como humano, no lo tendríamos, ¿no? Entonces, a lo que tú preguntas, yo el reto que veo es cómo lo validamos, ¿no? Porque al final, básicamente la forma de validar que los resultados yo diría que hay tres formas de validar que los resultados son correctos. Uno, que históricamente, como en el caso de Milgram, yo tenga el experimento, el resultado, lo replico y veo qué es lo que ocurre. Dos, que yo lance un mini test panel con humanos y replique el experimento. Entonces, claro, en el caso que planteas, volveríamos a tener el debate ético, ¿no? Y el tercero es que nos lancemos en real, pero en este caso sería un curso mucho más complejo éticamente, ¿no? Porque nos lanzamos a full rollout en un field experiment antes de saber si funciona o no, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que nos da muchas posibilidades para abordar este tipo de experimentos más controvertidos, pero el challenge sería, ¿y cómo sabemos que esto que está saliendo realmente es cierto, ¿no? Interesante. Sí, es un muy buen punto. Y claro, cuando lo pienso a ver, estamos hablando de casos muy extremos, justamente de experimentos que se detuvieron y que no se han vuelto a replicar por el impacto que tuvo en las personas, pero no tiene que ser el caso, por ejemplo, para el mundo corporativo. Es decir, el mundo corporativo, pongamos, ¿ya? Un grupo de gerentes dicen, ¿saben qué? Me encanta ese tema, voy a invertir en que mi empresa desarrolle estos agentes sintéticos y vamos a comenzar a tomar decisiones de mercado en base a lo que estos agentes que replican a mis clientes comiencen a darnos como feedback. Perfecto. Entonces comienzo a hacer, no sé, voy a lanzar una nueva marca, un nuevo producto, y en vez de hacer focus group y demás con verdaderas personas, voy a hacerlo con los sintéticos. Lo cual, cuando tú mencionabas la parte operativa, es hermoso, ¿no? Es hermoso. Es como, ya no tienes que preocuparte de, oye, en qué momento lanzaste, a mitad de experimento quiero hacer un cambio, no importa, te tienes, vuelves a empezar y además que no tienes que esperar pues meses para tener resultados, ¿no es cierto? Entonces, operativamente es bellísimo y claro, me sale un resultado X y yo como gerente diré, listo, vamos, lanzamos el producto. En ese lanzamiento del producto se genera esa contraposición, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ver ahora cómo realmente reacciona la gente. Ahí tienes, digamos, la comparación, ¿no es cierto? Es decir, mi experimento con los sintéticos me arrojó un resultado y voy a contrastarlo con lo que pasa en la realidad. Y eso, pensaría yo, nos va a generar una suerte de data interesante para poder siempre validar y ir afinando y decir, tuvo razón, no tuvo razón, nos equivocamos, si fue acertado, en qué medida, ¿no es cierto? O sea, por ahí podría ir la cosa, por lo menos en la parte corporativa, siempre y cuando que estas evaluaciones no sean, no, como tú dices, no vayan contra la ética, ¿no? Pero me imagino que por ahí va, ¿no? Es totalmente correcto. De hecho, la forma en la que lo estamos trabajando es en la línea que comentas. Al final hay dos formas de testar, o porque no quieres salir a mercado todavía en field experiment, dices, vale, lo hago en laboratorio, modo A/B testing y vuelvo a refrendar los resultados con público real, o la forma en la que yo lo abordaría, que es justo, Chollos, la que tú has comentado,
que es salgamos en A/B testing con este nuevo precio, con este nuevo desarrollo de producto, con esta nueva capacidad que los sintéticos me han dicho que les gusta mucho y veamos cuál es la reacción del mercado. Yo, volviendo a lo de research que te decía anteriormente, esto es un poco lo que comento en plan broma. Digo, estamos para temas de testeo de producto, de coberturas, de preferencias, digo, estamos poniendo a los sintéticos en un examen muchísimo más exhaustivo del que ponemos al research de humanos, ¿no? Digo, porque tú llegas con el research de humanos y dices, el 80% de la gente lo quiere. Y dices, lanzamos. Llegas con los sintéticos y dices, el 80% de la gente lo quiere. No estoy seguro, no me fío, vamos a hacer otro test y tal. Dices, bueno, pero al de los humanos no le hemos puesto tantas trabas, ¿no? Entonces, creo que en el momento que veamos, yo creo lo que va a ocurrir, ¿no? En el momento que veamos que efectivamente tendencialmente, ¿no? Las respuestas, lo que nos están diciendo, por lo menos se parece, y vuelvo un poco a lo mismo, yo creo que tenemos que diferenciar entre se parece a la información declarada o se parece al comportamiento real. Y creo que has hecho tú muy bien antes al comentar los tres tipos de información, porque de nuevo, como empresa es, ¿quieres que replique la declarada? Yo creo que esto parece que todos los resultados nos dicen que sí. ¿La declarada se parece al comportamiento? La de humanos, ya no hablo de los sintéticos. Depende de qué comportamientos. Pues yo creo que los sintéticos tenemos que hacer un poco el mismo ejercicio. ¿Replica la declarada? Sí. ¿Pero esta declarada realmente predice comportamiento? Bueno, este comportamiento no tanto. Bueno, pues entonces igual aquí no aumentemos, magnifiquemos el error, ¿no? Igual tratemos de enfocar los sintéticos más al comportamiento real. Y la forma de testarlo, yo estoy de acuerdo contigo, es salir en experimento de campo, experimento de laboratorio, ver si esto impacta y ver, lógicamente, seguir e ir confiando en esto. Pero hay una agilidad que tú acabas de comentar que lógicamente está años luz de la agilidad que yo puedo tener con un research de humanos en el que de repente cambió un aspecto de contexto que los que estamos aquí y tus oyentes, ¿no? Saben la relevancia que tiene un cambio en el contexto para que se produzca un comportamiento que te tendría que hacer replicar todo un research de nuevo. Y en este caso, metamos el cambio y veamos el impacto. Pero yo te diría que a día de hoy yo creo que estamos aprendiendo. Hay reportes en ambas direcciones, ¿no? Gente que muy favorable, gente que le está poniendo... Me ha gustado mucho el ejemplo que ponías de la IA, del vídeo de Will Smith, porque yo creo que cuando tenemos cierta resistencia al cambio tendemos a hacer esto, ¿no? Básicamente, oye, es que esto no sirve porque mira el primer resultado que tuve, ya, pero es que este es el primero de algo que va a evolucionar muchísimo, ¿no? Entonces, tengamos la mente abierta y a ver qué pasa. Y para ser el primero, además, con estos primeros reportes ya es bastante, ¿no? O sea, si tú me dices que hay una correlación de 80 a 85, es una correlación súper alta, o sea, de nuevo, para un primero, ¿no? Y ¿sabes qué me hacía pensar mientras te escuchaba? Que creo que no estamos muy lejos de esto, ¿no? Pero yo recuerdo hace unos años atrás, era más chico, aquí en el History Channel, me acuerdo que había un programa, no sé si era History, me estoy inventando, pero en televisión había un programa en donde era sobre luchas, o sea, sobre combate. Estudiaban como la forma en la que combatían los romanos versus no sé qué cosa ya. Sí. Entonces, básicamente lo que hacían estos tíos es que en una computadora, en un programa, alimentaban como una especie de IA, y como que con data acerca de, por ejemplo, cómo luchaban los romanos versus cómo luchaban los vikingos, ¿no? Y generaban estos escenarios en donde corrían encuentros o luchas, cientas versiones de la lucha, ¿no? Y la IA y te arrojaban resultados, como que no sé, de 100 batallas los romanos ganaban 80. Entonces bacán porque tenías ese volumen y si no te convencían 100, pues quedaban 500, ¿no? O sea, el número que tú quieras, tú ponme el número, no pasa nada porque es una computadora, ¿no? Y te arrojaba la predicción de cómo se iban a comportar cada uno y quién iba a salir victorioso. Entonces, a eso es un poco lo que yo estaba pensando mientras tú decías, claro, en la investigación cualitativa hoy en día, hacemos pocas entrevistas, porque sabemos que no buscamos volumen, sabemos que, ¿no? Pero más aún porque es carísimo, pues. O sea, es carísimo. O sea, hacer entrevistas, o sea, tú hacer un estudio de 50 entrevistas te saldría un ojo de la cara, ¿no? Por la cantidad de tiempo, las horas hombre, todo lo demás. Más aún el trabajo de análisis de un ser humano limitado computacionalmente como lo somos nosotros, pues sería un tremendo reto analizar 50 entrevistas. Para una computadora es nada.
O sea, tú le puedes decir, oye, ya, entrevístame a 100, 500 de mis clientes, ¿no? Entonces, como que el concepto de investigación cualitativa incluso como que se empieza a modificar, porque ahora sí le puedes meter volumen y profundidad, ¿no? Entonces, me parece, no sé si estoy exagerando, qué sé yo, pero me parece que realmente por lo menos mínimo abre la puerta a la discusión, ¿no? De si esa tecnología ya existe o se está desarrollando y nos va a permitir entrar a ese nivel de profundidad de conocimiento, de entendimiento de las personas, si validamos que esa data sea efectivamente bien digna para predecir comportamientos, lo que estaríamos esperando en el futuro es que nadie más nos tenga que mandar una encuesta de satisfacción, que nadie más los tenga que mandar, invitar a un focus group ni nada más, porque las empresas ya van a estar dejar de mirar a las personas y utilizar la data de las personas para comenzar a mirar. Y eso ya para cerrar la idea, me lleva a cuando tú dijiste el laboratorio, ¿no? Cuando yo pienso en la medicina o en otras ciencias, tienen laboratorios, es decir, van y hacen experimentos con, ya sea con animales, con lo que sea, aprenden del laboratorio y de ahí salen al mercado. Nosotros nunca, como psicólogos, eso ha sido siempre bien difícil. Nuestra mejor versión de un laboratorio eran los focus group, las entrevistas, pero era limitada y siempre era con la gente con la cual luego salíamos. Si estas computadoras efectivamente nos permiten crear productos, correr 100 escenarios de lanzamiento del producto y ver cómo reaccionarían el mercado a esos 100 escenarios diferentes para poder predecir si en los 100 escenarios 90 de ellos tuvieron altas ventas. Eso sería un brillante laboratorio para un gerente, para luego decir, ok, ahora vayamos a la cancha real y veamos si efectivamente esas 90 veces que salimos a vender bien ocurren en la realidad. Entonces, estamos realmente ahora sí ante una posibilidad de tener un verdadero laboratorio de comportamiento humano, ¿no? No sé si estoy exagerando. No, no, totalmente. De hecho, yo cuando hago el challenge sobre la información declarada, ¿no? Sobre, como tú decías, ¿no? Los focus que efectivamente te dan una información cualitativa interesante, encuestas en determinados momentos. Yo el challenge que hago es sobre todo por la incapacidad que muchas veces tenemos en estos escenarios para replicar contextos, ¿no? Me gusta lo que comentas de la medicina, ¿no? Donde se hace un testeo real sobre el impacto de un determinado fármaco, además de manera longitudinal, sobre un determinado impacto en la salud, ¿no? O comportamiento X. Creo que, un poco por cerrar, por contestar directamente a la pregunta, si somos capaces con la IA de que esos escenarios que estamos intentando replicar se parezcan lo máximo posible al contexto de decisión, que creo que es el gran reto que tiene la investigación. Yo siempre he pensado que ese es el reto que ha tenido, que estamos intentando preguntar por comportamientos, por ejemplo, beber alcohol y conducir, drogas, tabaco, donde la encuesta creo que tiene poco que decir porque no se parece nada al contexto donde luego el individuo tiene que tomar esa decisión, nada. Pero si fuésemos capaces, un poco lo que tú decías, de replicar ese escenario y que realmente el contexto de estos sintéticos podamos replicar esos escenarios donde tienes que tomar una decisión sobre beber alcohol y conducir y ese contexto que hemos preparado realmente está siendo capaz de proyectar, ¿no? Ese momento en el que se produzca la decisión, creo que efectivamente estamos ante un laboratorio mucho más real que los laboratorios que estamos utilizando actualmente. El reto o la incógnita es si realmente esos contextos que preparemos en la IA van a tener las mismas limitaciones que tenemos cuando lo preguntamos en realidad. Es decir, si la IA va a ser capaz de huir del autocontrol o de la falta de autocontrol, ¿no? Como de huir de la norma, de la presión social para Claro, beber y conducir después. Yo creo que ahí estará claro. pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, claro, replicar esos 100 escenarios y si son escenarios contextuales, claramente estamos ante un nuevo paradigma de la investigación, sin duda. E interesante lo que dices porque en cierta forma la solución o la respuesta a esta condición que tú bien dices radica en la capacidad de entrenamiento de esos algoritmos, ¿no es cierto? Es decir, Correcto. que
que las personas que vayan a entrenar esos algoritmos manejen el conocimiento suficiente, como tú dices, de los sesgos psicológicos, de la forma en la que las personas nos comportamos, para que efectivamente, creo que, digamos, para que todo esto de lo que estamos hablando tenga éxito, ese algoritmo realmente debe ser un clon exacto de una persona, ¿no es cierto? Y que se comporte como una persona se comportaría. Porque incluso ya para terminar así de volar, y yo estoy consciente de que acá estamos, esta es una mezcla entre ciencia ficción todavía ¿no? y demás, pero así como Black Mirror, yo tengo fe en que estamos hablando de cosas que sí se vienen en el futuro y me encanta hablar así. Cuando tú decías, por ejemplo, incluso los estudios longitudinales, ¿no? Y aquí esa es mi fumada máxima, ya creo. O sea, ¿en qué medida, por ejemplo, yo podría hacer un estudio o hacer un experimento con una versión joven de un sintético y luego decirle a la computadora, ahora hazlo envejecer 50 años, digamos, con el mismo contexto, por así decirlo. Y quiero ver cómo es que su comportamiento, considerando lo que sabemos del mundo, de cómo, no, cómo envejecemos en 50 años, podría ser, a ver, hay muchas condiciones de por medio porque no sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 50 años. El contexto no lo podemos anticipar, eso puede ser. Pero igual me parece interesante porque incluso los estudios longitudinales, que normalmente tenemos que esperar años para ver cómo alguien se comporta diferente, lo podríamos hacer en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, no sé, de nuevo, creo que son ideas locas ahí lanzadas al mundo y veremos dentro de unos años esta entrevista y sabremos si hizo sentido todo lo que estábamos diciendo o no. Pero creo, Juan, que han escogido un excelente. Entre esos, imagínense, hemos hablado como media hora de uno de los artículos, imagínense los demás, ¿no? Pero creo que han hecho una buena selección de temas de interés actuales y que influyen y que van a afectar realmente cómo va a funcionar el mundo. Porque voy a regresar a lo que dije al inicio de este artículo. Cuando yo leo o yo escucho, no sé, IA en Behavioral Science, lo primero que me viene a la cabeza es, claro, las herramientas que nos ayudan a saber más, a conocer más, no sé, a tener más acceso a información. Nunca pensé que podría transformar de esta manera la forma en la que hacemos experimentos y que más aún ya se esté probando. Porque tú y yo hemos hablado antes de IA, cuando has estado en el programa con nosotros, si no me equivoco, tocamos el tema de la IA, ¿no es cierto? Correcto. Pero mira cuán poco tiempo ha pasado y ya estamos con estos avances, ¿no? Entonces va a ser fascinante pensar el próximo año que irá a ver, ¿no? Sí, ahí, fíjate, cuando hablabas me parece muy interesante, ¿eh? El tema que has comentado del estudio longitudinal, ¿no? Y de la anticipación a ese comportamiento a lo largo del tiempo. Yo siempre comento que los modelos dinámicos de comportamiento creo que son uno de los retos que tenemos en la disciplina y creo que nos ha costado históricamente predecir reacciones futuras, ¿no? Pero fíjate, lo has visto de manera longitudinal en el tiempo, pero hay otra forma que normalmente no pensamos y es que tú tienes una personalidad, yo tengo otra personalidad y cuando yo voy a un focus lo hago con mi personalidad, ¿no? La IA es polimorfa, ¿no? Tiene múltiples personalidades, ¿no? Entonces, ahí has hablado de la parte longitudinal, pero yo vería por otra parte la parte de multipersonalidad, ¿no? Entonces, tú le metes el modelo Ocean, ¿no? O cualquier otro, ¿no? En el que confíes de personalidad y decías, oye, esto es lo que me has contestado tú ahora mismo como extrovertido, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ahora fueses de otra forma? ¿Y cuál sería tu respuesta, no? Entonces, este polimorfismo, ¿no? Si lo estoy utilizando bien el término, ¿no? Que también puede tener la IA, te da, lógicamente, también múltiples posibilidades, ¿no? Porque en este caso tendrías que reclutar a 6 perfiles de personas distintas. Aquí estás con la misma persona o con el mismo programa replicando esos comportamientos a lo largo del tiempo que tú comentabas, pero también a lo largo o a lo ancho de múltiples personalidades, ¿no? Entonces creo que te da unas posibilidades infinitas. Qué loco. De verdad que hay mucho, como decía, mucho por hablar. La idea solamente de pensar que en unos años pudiera haber en alguna computadora un Juan de Ruz, un Carlos Hoyos clon, ¿no? O sea, como que las empresas tengan acceso a nuestra data por cómo nos comportamos en el día a día, con nuestros teléfonos, con nuestras computadoras, con las interacciones que hacemos. Todo está digitalizado, hay una huella digital de todo lo que hacemos. Y basta con que alguien pueda descifrar cómo analizar y cómo juntar esa información y básicamente crear un clon de nosotros. Y ahí viene la pregunta ética, ¿y qué van a hacer con nuestro clon? ¿No? O sea, ¿qué información van a sacar de nosotros
desde toda esta huella digital que vamos dejando, tanto en las redes, tanto en nuestras compras digitales, etcétera, ¿no? Entonces, es fascinante, Juan, de verdad te agradezco un montón. Se ha pasado volando el tiempo como siempre, pero te agradezco un montón toda la conversación, comenzando por el reporte que comenzamos diciendo y el esfuerzo que están haciendo en sacarlo adelante. Les deseo la mejor de las suertes y tengan todo el apoyo de parte de Behavioral Pills para lo que necesiten. Porque de verdad que me ilusiona mucho que hayan artículos como estos de que hemos estado hablando, que abran la discusión, que generen nuevas preguntas, que inspiren. Quizás ahorita nos está escuchando un chico, una chica joven, estudiante universitario, y que mañana más tarde es la siguiente persona que va a dar un paso adelante en la aplicación de la inteligencia artificial en el estudio de comportamiento humano, ¿no? Entonces, creo que todos esos pequeños granos de arena que todos hacemos desde donde estamos suman bastante a seguir desarrollando el entendimiento del comportamiento humano y cómo podemos simplemente mejorar. A ver, la idea de todo esto no es ser científicos locos, ¿no? Sino que mejorar la calidad de vida en la que vivimos, mejorar la forma en la que tomamos decisiones, que las empresas puedan entender cómo gestionar sus negocios mejor para que nosotros podamos beneficiarnos de lo que nos quieren ofrecer, lo que nos pueden ofrecer. Así que gracias, Juan, por tu tiempo. De verdad que no sé si quisieras compartir unas últimas palabras antes de despedirnos. No, o sea, agradecerte de verdad muchísimo la entrevista, que además la hayamos hecho tan cercana al lanzamiento. Te lo agradezco mucho porque eres un altavoz, ¿no? de la disciplina, ¿no? Y esto nos ayuda muchísimo a darle difusión. Y no, simplemente información práctica para el oyente. Hemos lanzado, como habéis visto, en diciembre la primera edición y los plazos serán similares en los próximos años. Como sabéis, la Behavioral Economics Guide suele salir ya por abril, mayo, bueno, en torno al verano, más o menos cercanos al verano de acá. Entonces, normalmente nos lleva como esos 4 meses, 4 o 5 meses la edición de la versión en español, por lo que todos los años, normalmente entre noviembre y diciembre, saldrá la edición en español, ¿no? Entonces, esto simplemente como información práctica para tus oyentes, que esperéis que primero todavía nos queda mucho con que tenemos mucho que leer, pero de cara al año que viene, en la misma fecha, tendremos la segunda edición de la Behavioral Economics Guide en español. Y creo que son muy buenos tiempos, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, quiero más rápido, pero en verdad, chicos, podemos consumir tanta data, No, estamos full, o sea, a ver, yo les digo algo, chicos. Hay 12 artículos en ese reporte. Con que se lean un artículo por mes, ya llegaron y empalman con la siguiente edición, ¿no? Entonces, Correcto. yo creo que hay que tomarlo con calma. Hay mucho conocimiento allá afuera. No hay apuro con esto. Si quieres leer los 12 de un mes, bueno, pues tendrás que esperar 2 meses para el siguiente reporte. Yo creo que es un buen tiempo, Juan. Yo creo que lo importante, más allá de llenarnos de más información, que hay tanta hoy en día, creo que lo más importante es que se tomen el tiempo necesario para hacer una buena selección. Yo creo que esa es la parte más importante, Juan. O sea, que realmente curen la información, que escojan lo que realmente es interesante y no sacar por sacar, ¿no? Entonces, si les toma 5 o 6 meses, que se tomen 5 o 6 meses, porque para mí es una ilusión cada año cuando sale el reporte, ¿no? Salía el reporte, porque confiaba en que iba a salir un reporte con información interesante y no voy a perder mi tiempo leyendo algo que no. Entonces, si eso toma un año, pues que tome un año, ya está. ¿No? Entonces, felicidades, de verdad, Juan. Creo que estamos muy ilusionados y por eso decía, cuenten con el apoyo desde donde podamos. Y ya saben, chicos, todos por favor, búsquense. Vamos a dejar aquí en la descripción del video, pero igual en LinkedIn pueden seguir a Juan, a Neovantas. Aunque he visto que Neovantas en LinkedIn no vi el post de eso, pero mejor buscan no sé si se me ha pasado. Sí. No, lo tenemos recomendado, yo creo que está mi Ok. post y lo tenemos recomendado desde Exacto, Neovantas. exactamente. Entonces, pueden buscar a Juan de Ruz en general, más allá de este artículo. Yo creo que todos los temas que Juan siempre comparte son interesantes, así que pueden descargar el documento desde ahí. Y si no, aquí también voy a compartir el link que Juan muy amable me lo ha compartido ya para que también puedan descargarlo. Así que, Juan, muchas gracias nuevamente por estar en el programa con nosotros. Estoy seguro que esta no será la última vez que estés aquí, así que será un hasta luego nada más. Pero de nuevo, mucha suerte y éxitos en este cierre de año que ha sido un año tan interesante realmente para la disciplina.
Muchísimas gracias, Chollos, por la invitación y como siempre ha sido un placer estar aquí. Perfecto. Un fuerte abrazo, Juan. Un abrazo. Bien, chicos, entonces así hemos llegado al final de nuestro episodio con Juan de Rus, nuestro segundo episodio con Juan de Rus, porque como decía, ya lo hemos tenido antes en el programa, también hablando de IA, es un tema fascinante y de que tiene mucho conocimiento. Entonces, si les ha gustado, como decía, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de seguir a Juan en sus redes, de buscar, digamos, este reporte para que no se pierdan de esta discusión que hemos estado teniendo. Y cuéntenos en general si es que qué más les gustaría escuchar en el programa, qué tipo de invitados, si conocen a alguien. Dicho sea de paso, muchos de mis invitados los contacto, los ubico porque alguien me manda un mensaje por interno y me dice, oye, Chollos, deberías conocer a tal persona, puedes conversar con ella, tiene experiencia en tal cosa. Yo feliz, este programa es abierto, yo lo único que busco son personas aficionadas, pero además que tengan experiencia, así como Juan, en el rubro, para poder abrir esta discusión. Así que, sin más, de verdad les agradezco por habernos acompañado hasta aquí. No se olviden de nuevo de suscribirse al canal y ya nos vamos a ver muy pronto, ya en una siguiente edición, probablemente en la primera edición del 2026 del Behavioral Pills Podcast.